Hola amigos de Corazón Mariano, que el amor de nuestro Señor Jesucristo y de Mamita María suscite en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras familias. Amén. Amén. Y amén. El tema que vamos a tratar hoy es el tema del bautizo de los niños. Para esto nuestro lema es Educando con el amor de María. Hoy vamos a tratar el tema del bautizo de los niños, si esto es bíblico, por qué la Santa Iglesia Católica bautiza a nuestros niños, por qué lo bautizamos, con qué fin lo bautizamos. Primero, para hablar de ello debemos mirar este versículo, Mateo 19, capítulo 19, versículo del 13 al 15. ¿Qué nos dice la Santa Biblia sobre los niños? ¿Cómo van a Jesús? Entonces le presentaron unos niños para que les impusieran las manos y rezaran por ellos. Los discípulos los regañaban, pero Jesús dijo: dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. Entonces también en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16 nos dice lo mismo, el mismo pasaje, que habían unos niños que se querían acercar a Jesús y los discípulos no se lo querían permitir. ¿Qué les dijo Jesús? Dejen que los niños se acerquen a mí. Entonces, ¿cómo dejamos que nuestros niños vayan a Jesús? ¿De qué manera decimos que los niños o nosotros somos cristianos, pertenecemos a Cristo? Hay algo muy elemental con eso y lo vamos a ver en el siguiente capítulo de la Biblia. Vamos a encontrar en Gálatas capítulo 3, versículo 26, de qué manera los niños van a Jesús, de qué manera son cristianos. Escuchemos. Porque todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, pues los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, pues todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Muy bien, entonces aquí nos habla y tocan varios temas, varias cosas importantes. ¿Qué pasa con el bautismo? Con el bautismo somos hijos de Dios, nos dice en Gálatas 3:26. Primero. Segundo, somos cristianos. Recordemos que nosotros los católicos somos cristianos católicos. No nos dejemos robar ese nombre. Somos cristianos católicos. Tercero, somos uno en Cristo, o sea, nosotros pasamos a ser de Cristo, somos cristianos. Cuarto, somos herederos de Abraham y herederos de la promesa, o sea, no es un juego el bautismo que recibimos nosotros. Les hago una pregunta: ¿acaso sus hijos, nuestros niños, no queremos que todos ellos alcancen todo eso mediante el bautismo? Si es así, entonces miremos 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. A ver qué pasa cuando nos bautizamos. Del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, así también Cristo. Porque todos nosotros, judíos y griegos, en un solo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido del mismo espíritu. Entonces aquí nos hace la claridad de que aunque somos muchos, hacemos parte de un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Hacemos parte del cuerpo de Cristo. Recordemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Entonces, una vez nosotros bautizados, somos parte de una iglesia. Somos parte de la iglesia que Jesús mismo fundó, que Jesús mismo dejó. Entonces, recordemos: primero, somos hijos de Dios. Segundo, somos cristianos. Tercero, somos uno en Cristo. Cuarto, somos descendencia de Abraham. Quinto, somos herederos de la promesa. Sexto, hacemos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, les hago otra pregunta: ¿ustedes quieren que sus hijos se pierdan de todo eso sencillamente porque no lo bautizan? En Efesios 5:23 podemos darnos cuenta de que cuando somos revestidos de Cristo, cuando hacemos parte del cuerpo de Cristo, vamos a mirar el cuerpo de Cristo. ¿Qué es? ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Miremoslo en Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, del mismo modo que Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo del cual Él es el Salvador.
Entonces aquí nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que su cuerpo es la iglesia y Él es el Salvador. Entonces, cuando nos bautizamos, la persona que se bautiza hace parte del cuerpo de Cristo, o sea, hace parte de su iglesia. No es un juego, no es algo inventado por la Iglesia Católica, está en la Biblia. Lo podemos buscar también en Mateo 28:19. Si no quieren hacerle caso a la iglesia, hagámosle caso entonces a Jesús. Vamos a ver cuál es el mandato de Él y cuál es la orden que Él da a todas las personas. Mateo 28:19. Vayan pues y hagan discípulos míos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, eso es un mandato de Jesús. Y aquí se connota otra cosa importante. Primero le da la orden de que se bautice todo el mundo, todas las naciones. Pregunto, ¿los niños no están incluidos? Una pregunta que debemos dejar suelta. Es muy importante resaltar la palabra todos o todas las naciones. Todas las naciones se consideran niños, mujeres, hombres, o sea. Entonces hay una connotación importante en este capítulo, en este libro de Mateo, que somos discípulos de Jesús. Al haber una orden de mandar a bautizar a todo el mundo, incluyendo a los niños, hay una connotación importante: hagan que todos sean mis discípulos. Entonces nos da la connotación de que con el bautismo somos discípulos de Jesús. Otra cosa más que le añadimos a la importancia del bautismo. Entonces, si todo esto ocurre con el bautismo, ¿por qué no bautizar a nuestros hijos? ¿Por qué no bautizar a nuestros niños? Vamos a mirar ahora en el Antiguo Testamento donde hay una paradoja o hay algo similar al bautismo, porque recordemos que el bautismo en el Antiguo Testamento no existía, pero nos da una clave importante, un significado importante de qué significaba el bautismo. Lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces miremos en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante, miremos qué es lo que nos dice una referencia hacia el Antiguo Testamento. No quiero que olviden que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube, todos atravesaron el mar y todos, al ser bautizados en la nube y en el mar, quedaron unidos a Moisés. Todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron la misma bebida espiritual. Bebían de la piedra espiritual que les seguía, y la piedra era Cristo. Entonces aquí nos hace una semejanza al bautismo. Recordamos que en el Antiguo Testamento no existía el bautismo. El bautismo comienza con Juan cuando bautiza en agua y Jesús bautizándose en medio del Espíritu Santo. Entonces aquí nos habla sobre lo que pasó con Moisés. Recuerden de las plagas de Egipto que Dios les mandó al faraón de esa época, que la última plaga fue que iban a morir muchos niños y muchos primogénitos, y entre ellos cayó el hijo del faraón. Debido a eso, el faraón le dio la libertad a todos, el pueblo de Egipto, incluyendo niños, todo mundo. Y dice, ya recordemos que todos pasaron el mar. Nos dice aquí en 1 Corintios que una vez que pasan en medio de la nube, es como si estuvieran bautizados, es un bautizo. Entonces, les hago una pregunta: ¿será que dejaron los niños atrás y solamente pasaron los adultos y solo los adultos fueron bautizados y los niños pasaron mucho después? No hay concordancia con eso, ¿cierto? Entonces aquí nos hace una semejanza, una parábola del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora vamos a mirar en el bautismo de Jesús, que pasan unas cosas muy importantes y lo vamos a tratar en este tema. Ahora llegamos al bautismo de Jesús. Miremos algunas connotaciones, algo importante que tiene el bautismo de Jesús. Vamos a mirarlo en Mateo capítulo 3, versículo 13. Entonces Jesús fue a Galilea, al Jordán, para que Juan lo bautizara. Pero Juan quería impedirlo, diciendo: soy yo el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: déjame ahora, pues conviene que se cumpla así toda justicia. Entonces Juan accedió a ello
una vez bautizado. Jesús salió del agua y en esto los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender en forma de paloma y posarse sobre él. Y se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, mi predilecto. Entonces miremos algunas connotaciones importantes. Primero estaba Juan bautizando y llegó Jesús para que fuese bautizado por Juan. O sea, el Hijo de Dios necesitó de otra persona humana en la tierra para que lo bautizara. Segundo, Juan se lo quería impedir de alguna manera, porque él conocía que el bautismo de él era para el perdón de los pecados. Pues Jesús, ¿qué pecado tenía? Ninguno. Pero sin embargo Jesús fue para que lo bautizara Juan. Juan, sin embargo, le hace caso a Jesús: deje que se cumpla todo. Juan, como fiel obediente de Jesús, hace caso y lo bautiza. Y aquí aparece algo muy importante. Una vez que se bautiza Jesús, el cielo se abre y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo predilecto. Le hago una pregunta: ¿acaso Jesús ya no era el Hijo predilecto de Dios? ¿O necesitó el bautismo para eso? Dice que una vez bautizado bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre él. ¿Es que acaso Jesús ya no tenía el Espíritu Santo? Son preguntas que quedan sueltas, pero muy capciosas al momento de responder. Jesús tenía el Espíritu Santo, Jesús sí era el Hijo de Dios, pero lo que estaba haciendo Jesús con el bautismo era para enseñarnos de qué manera nosotros lo debíamos hacer, de que necesitamos de una persona, de un humano para que nos bautizara. Jesús era el ser perfecto que había en la tierra y necesitó de una persona para ser bautizado. Sin embargo, Juan de alguna manera no lo quería impedir, como pasa actualmente cuando nuestros niños se van a bautizar, los papás los llevan a bautizarse y hay personas que dicen: ¿para qué lo bautizan? ¿Qué pecado tiene? Eso déjenlos que crezcan, que cada uno mire de qué manera quiere bautizar. Pero entonces va en contradicción a lo que dice Jesús. Jesús dice que vayan y hagan que todos se bauticen. Y durante el bautismo de Jesús hay una cosa importante: se abren las puertas del cielo. Entonces con el bautismo nos abren la puerta del cielo. Segundo, recibimos el Espíritu Santo. Tercero, Dios nos reclama como hijos suyos, como pasó con Jesús. Entonces debemos estar muy pendientes del bautismo, cuál es la importancia de él. Y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Pues es importante resaltar en este capítulo ese versículo que dice que se abren las puertas del cielo a nuestros niños o a las personas que son bautizadas. ¿Qué padre, qué madre no quiere que se le abran las puertas del cielo, que lleguen todas esas bendiciones desde la niñez, desde su nacimiento? Entonces yo le pregunto, papitos, ¿ustedes no quieren que sus hijos sean parte de la iglesia? ¿No quieren que sus hijos sean parte de Cristo? ¿No quieren que sus hijos se le abran las puertas del cielo? Si la única manera para que eso suceda es con el bautismo. ¿Jesús acaso no tenía ya las puertas del cielo abiertas? Entonces aquí nos da una importancia, una lección muy importante, que es que con el bautismo sucede todo eso. Si no, miremos en Romanos capítulo 6, versículo de 3 al 5 en adelante. Sí, por favor. ¿No saben que al quedar unidos a Cristo mediante el bautismo hemos quedado unidos a su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos, para que así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Entonces aquí hay algo importante, nos dice que estamos unidos a Cristo por medio del bautismo y por medio del bautismo morimos con Él. Entonces no solamente quedamos muertos, sino que como Él muere, también resucita, nosotros vamos a resucitar con Él. ¿De qué manera? Por medio del bautismo. Entonces hay una connotación importante en esto, de la importancia del bautismo. Le hemos dado más de 5 o 6 citas bíblicas sobre la importancia del bautismo. Ahora vamos a llegar a la parte importante, donde aparece que se están bautizando los niños, donde aparece que se bautiza toda una familia. Vamos a mirar si es verdad que solamente se bautizan los adultos y dejamos mover a los niños, que los niños cuando tengan uso de conciencia se bautizan. Vamos a mirarlo en el siguiente capítulo, el libro de Hechos de los Apóstoles, como su nombre lo dice. Fue lo que hicieron los apóstoles después de fundada la iglesia, después de muerte y resucitado de Jesús. Entonces vamos a mirar en
libro de Hechos, capítulo 16, versículo 14 en adelante. En el libro de Hechos, capítulo 16, hay dos ejemplos del bautismo en familia. Vamos a mirar el primero de ellos. Hechos 16, capítulo 14 en adelante. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, fiel a Dios, nos estaba escuchando. El Señor le abrió su corazón para que aceptase las cosas que Pablo decía. Después de haber sido bautizada con toda su familia, nos suplicó: si consideran que soy fiel al Señor, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a ello. Entonces, primero miremos que es una persona que cree en Dios, es una persona creyente, que estaba escuchando las palabras de Pablo. Pablo estaba evangelizando en esa ciudad, y esa mujer llamada Lidia escuchó las palabras, tenía fe, creía, pero sin embargo no se quedó solamente en creer y en tener fe, sino que se bautizó ella, y junto con ella se hizo bautizar toda su familia. Vamos a mirar ahora en el versículo 33, qué es lo que nos dice la Biblia en ese libro de Hechos. Es importante aquí resaltar, ya que hablamos de que abrió su corazón, así también cuando empezamos a educarnos cristiana, católicamente, podemos mirar que tenemos que abrir nuestro corazón y ser humilde a la palabra de Dios y a las enseñanzas de la iglesia, porque no se ama lo que no se conoce. Uno empieza a amar lo que uno conoce, y para aprender a conocer las cosas hay que estudiarlas, hay que dejarse educar en ello. Recordemos también que cuando Jesús manda a bautizar a todo el mundo, también dice que enséñeles todo lo que yo les he mandado. Entonces aquí encontramos un ejemplo de ello. Pablo explicando y enseñándole a una persona creyente de Dios. Vamos a mirar ahora en el versículo 33 qué es lo que nos dice. Aquellas horas de la noche el carcelero le lavó las heridas y seguidamente se bautizó él con todos los suyos. Lo subió a su casa, puso la mesa y se celebró con toda su familia el haber creído en Dios. Entonces acá hay un claro ejemplo. Era el mismo Pablo que estaba evangelizando, pero fue puesto preso. Lo que pasa es que el carcelero sintió piedad, se apiadó de Pablo al verlo herido. Dice que lo curó, lo llevó a la casa, lo curó, lo alimentó y escuchó las palabras de Pablo. Creyendo en eso, se bautizó él y toda su familia. Entonces, hay una cosa que es importante. En el bautismo de los niños, bautizamos a nuestros hijos, es por la creencia, por lo que nosotros como papás creemos, y es por esa creencia de creer en Jesucristo, de creer en esa fe, en esa promesa, es que nuestros hijos se bautizan. Acá hay un claro ejemplo de que no deja por fuera a los niños. Si recordamos cómo eran las familias judías en esa época, que estaban obviamente los papás y las mamás, y estaban los papás de los papás y los papás de la mamá, estaban los hijos, estaban los esclavos, estaban los hijos de los esclavos, todo eso conformaba una familia. Por eso dice en la Biblia que una vez con el bautismo ya no hay hombre, ya no hay mujer, ya no hay esclavo, ya no hay amo. Todo eso se rompe porque pasamos a ser uno en Cristo, porque anteriormente se veía eso en las familias. Así se conformaba una familia judía. Y dice que todos los suyos, toda su familia se bautizó con solo la creencia de esa persona. Entonces les hago una pregunta: ¿dejó por fuera a los niños? ¿Deja por fuera a los niños en este claro ejemplo? No, ahí nos dice la palabra de Dios que todos los suyos, o sea, toda la familia se bautizó. Lo dice claramente la palabra de Dios, la Biblia. Amor, ¿qué has escuchado tú sobre el bautismo de los niños? Cosas buenas, cosas malas, mitos, leyendas. ¿Qué has escuchado tú sobre el bautismo de los niños? He escuchado por parte de muchos, pero muchos hermanos separados, decir que y criticar, nos critican a nosotros los cristianos católicos porque bautizamos nuestros niños. Dicen, primero, que los niños se deben solo presentar en el templo a Dios. Segundo, que los niños no deben ser bautizados porque ellos no tienen ningún pecado. Ellos creen que el bautismo solamente son por los pecadores, para nosotros los adultos que tenemos pecado.
Tercero, que se deben esperar a que tenga uso de conciencia para que se bautice, que ya tiene que ser grande porque Jesús se bautizó a la edad de 30 años y pues así también debe ser que los niños tengan uso de conciencia para bautizarse, ¿sí? Si fuese así, pues todas las personas se bautizarían a la edad de 30 años. Vemos en el ejemplo que nadie se bautiza a la edad de 30 años, porque en muchas sectas, en muchas religiones se bautizan ya inclusive ya adultos mayores, ¿sí? Entonces, esas son razones que uno escucha en la calle de nuestros hermanos separados que nos dicen, no bauticen a un niño. ¿Un niño qué pecado tiene? El Salmo 51, el rey David nos dice que él es pecador desde el vientre de nuestra madre. Del vientre de la madre de él ya era pecador. Entonces recuerden que con el bautismo de Jesús Juan le quería impedir porque él sabía que el bautismo de él era para el perdón de los pecados. Y Juan por eso quería impedírselo. Jesús no tuvo pecado, entonces ¿por qué se bautizó? pero y podemos ver durante todo este tema que hemos mirado y que hemos observado y que le hemos dado las consultas bíblicas a ustedes, podemos ver que el bautismo no solo es para el perdón de los pecados, que el bautismo es para revestirnos de Cristo, que el bautismo es para recibir el Espíritu Santo, que el bautismo es para que se nos abran las puertas del cielo. Entonces, ¿qué padre no quiere que le sucedan esas bendiciones a sus hijos? Yo creo que todos. Lo que pasa es que estamos confundidos, hermano. Y si su merced sigue confundido, sigue perdido su hijo sin recibir esa gracia, sin recibir esas bendiciones de Dios en su vida. Recordemos también que nos dicen que como Jesús se bautizó grande, pues que los niños no deben bautizarse pequeños, que dejen que crezcan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recordemos en el tiempo poquitico. En el momento de la anunciación de la Virgen que iba a quedar embarazada, le dice también que su prima Isabel también se encuentra en embarazo y que ya tiene 6 meses de embarazo. Isabel ya era una persona en avanzada edad, o sea, ya era una persona vieja, por así decirlo. Cuando la Virgen María llega donde su prima Isabel, dice Isabel que con solo escuchar el saludo de su prima, de María, de la Virgen María, el niño se llena del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es ese niño? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Entonces, ¿cómo un niño podía bautizar a otro niño? Era algo ilógico. Todavía no era el tiempo de que Juan existiera como profeta, apenas era un niño. Pero sin embargo, Juan ya fue elegido como profeta, ¿sí? Su papá Zacarías no quiso creer y por eso quedó mudo, porque ya Dios había siempre determinado eso. Pero ¿cómo un niño iba a bautizar a otro niño? Era algo ilógico. Si dicen que el bautismo es para el perdón de los pecados, Jesús, ¿qué pecado tuvo? Si dice que el bautismo es para el Espíritu Santo, ¿acaso ya Jesús no tenía el Espíritu Santo? Que con el bautismo llama para ser hijos de Dios, Jesús ya era hijo de Dios, no necesitó el bautismo, pero sin embargo nos deja el sacramento del bautismo para algo importante, para darnos ejemplo. Si en realidad todas las personas o todas las demás hermanos separados hicieran tal cual las cosas como dice Jesús, que ellos lo hacen, por eso se bautizan de grande, les hago una pregunta: ¿por qué ellos no se circuncidan? Jesús fue judío y lo circuncidaron, y él no tenía uso de conciencia cuando sus padres fueron y lo presentaron en el templo y fue circuncidado. ¿Por qué no lo hacen? Porque Jesús no lo manda. Jesús manda un bautismo y ese que nosotros hacemos, ese que dentro de la iglesia se realiza. ¿Para qué Jesús entonces se toma la molestia de hacer toda esta parafernalia, de hacer el bautismo, si cada quien lo puede hacer cuando quiera? Y algo muy importante, esposo, que debemos saber y creemos, y todo el mundo lo sabemos y somos conscientes de ello, que el único que es obstáculo para nosotros la vida cristiana es Satanás. Entonces yo me pregunto, ¿cómo ustedes permiten que sus pastores, que los hermanos protestantes lo lleven por ese camino? Solamente Satanás es el que quiere que no recibamos las gracias, las bendiciones, que no recibamos el bautismo, que no seamos hijos de Dios. Entonces, si usted no quiere que su hijo sea hijo de Dios, ¿de quién quiere que sea hijo? Me pregunto. Examinemos qué bautismo estamos revisando, qué bautismo estamos recibiendo, cuál es el bautismo que viene de nuestros padres. Segundo, vemos en qué iglesia nos bautizamos, cuál es el tiempo. Esa iglesia que Jesús dejó debe tener 2 cosas importantes: primero, historia, y segundo, Biblia. Y les recuerdo, hermanos, que la iglesia católica tiene historia, tiene Biblia porque fue la iglesia católica la que hizo la Biblia. Para poder estar en esa iglesia que nos habla del bautismo,
que hacemos parte del cuerpo de Cristo y que ese cuerpo de Cristo es la iglesia, esa iglesia por lo menos debe tener historia y debe tener Biblia. Si no tiene historia y no tiene Biblia, ¿qué bautismo estamos recibiendo? Pongámonos a pensar en ello. Bueno, es todo por hoy. Ese es el tema que tratamos, el bautismo. Espero que haya sido de su agrado, que se hayan educado un poco más. Recuerden estudiar la Biblia, busquen cada uno de los textos bíblicos que les mencionamos hoy, para que ustedes mismos se den cuenta leyendo qué es lo que nos quiere decir el texto bíblico y qué es lo que hace la Santa Iglesia Católica. Y que el Divino Espíritu abra nuestro corazón y nuestra mente. Amigos de Corazón Mariano, recibimos cualquier comentario también que tengan, cualquier duda, cualquier inquietud al respecto. Si quieren que en los próximos programas hablemos de otro tema, con mucho gusto lo vamos a hacer. Vamos a seguir educándonos porque esto es un aprendizaje de todos y para todos. Nos puedes encontrar en TikTok como Corazón Mariano. Nos puedes añadirnos, darle me gusta. Ya saben que por cada me gusta es una participación que estamos dando para nosotros. Y para esta hora evangelizadora que estamos haciendo. Mucho me gustan.